Capítulo 9. Segunda ronda. 5 de octubre de 1991, Hogwarts, Escocia. Tras la intervención de Dumbledore que devolvió una calma relativa a Hogwarts, los días parecían pasar a una velocidad supersónica para Alexandra Potter. Seguía sin amigos como siempre, y las miradas de miedo, ira o ignorancia estaban presentes en cantidad, pero Alexandra había decidido dejarlo pasar. Si la gente no estaba dispuesta a distinguir la relación entre ella y su padre, entonces obviamente no tenía interés en hacerse amiga de esas personas. Había estado sola en Private Drive y en la escuela primaria, no era precisamente una situación nueva. Mientras tanto, el curso escolar pasó. La clase de historia con el profesor Vince Tiroflan se había convertido oficialmente en tiempo de descanso o siesta, dependiendo de la persona que hablara de ello. Nadie, salvo Hermione Granger, la estudiante más motivada de Hogwarts, podía entender lo que Vince murmuraba en sus divagaciones fantasmales. Nadie, y esto incluía a la mencionada Hermione Granger, pudo motivar al profesor Tiroflan para que enseñara historia. El hombre era simplemente demasiado vago, punto. Alexandra y el resto de la casa Ravenclaw estudiaban los libros de historia en su tiempo libre, los Hufflepuff usaban los archivos dejados por incontables generaciones de predecesores Hufflepuff para estudiar, los Slytherin robaban o copiaban la información de las dos primeras casas, y los Gryffindor no hacían nada. Excepto Granger, claro. La misma situación se repitió en la clase de defensa contra las artes oscuras. El profesor Quirrell pasaba el tiempo tartamudeando e inventando historias ficticias sobre sus supuestas aventuras en los Balcanes, y la pérdida de memoria del profesor Depkins empeoraba. A veces, el segundo incluso se olvidaba de que era profesor, por el amor de Dios, y el primero era ridículo con su tartamudez y su turbante. Hace 3 días, Quirrell finalmente accedió a enseñarles un hechizo ofensivo básico, el encantamiento Flipendo. Alexandra, que conocía el hechizo desde hacía más de medio mes, no había entendido nada de las explicaciones del profesor. Los profesores de defensa contra las artes oscuras eran inútiles, así que era autoestudio, autoestudio y autoestudio. Contrariamente a la historia, los Gryffindor mostraron más entusiasmo por aprender y mejorar su repertorio de maleficios, aunque se desconoce hasta qué punto la actuación de Neville Longbottom en este curso les impulsó. Las pociones, en cambio, se habían convertido rápidamente en la pesadilla de los alumnos de primer año. Contrariamente a lo que Alexandra esperaba, el profesor Snape no había mejorado su forma de enseñar a los Ravenclaw Hufflepuff tras la primera sesión. Se había dado un breve tutorial sobre las diferentes medidas de seguridad para preparar en clase. Eso era todo. No había explicación ni lección sobre cómo preparar sustancias peligrosas. En los mejores días tenían una breve charla y las instrucciones para preparar la poción en la pizarra. En un mal día, que ya había ocurrido una vez, los niños tenían que buscar las instrucciones por sí mismos en su libro. No llegó ayuda. O bien Snape pasaba el tiempo corrigiendo sus ensayos durante la elaboración, o caminaba a su alrededor, haciendo comentarios horribles y comentarios lapidarios, criticando a los de primer año por cada error que cometieran, por pequeño e irrelevante que fuera. Snape no tenía el comportamiento ni la paciencia para ser profesor, y eso se notaba. Aproximadamente la mitad de los alumnos de primer curso de Ravenclaw y Hufflepuff estaban suspendiendo esta asignatura por el momento. La única consolación era que les fue mejor que a los Gryffindor. Si la clase de pociones era un momento de preocupación para los Ravenclaw, para los leones era un auténtico infierno. Cualquier abuso dirigido hacia los águilas y los tejones por parte de Snape se multiplicaba 10 veces por Snape cuando se trataba de los Gryffindor. Las respuestas incorrectas eliminaban decenas de puntos a la casa. Leo Black era expulsado a menudo antes de que terminara la clase por tener la osadía de responder a Snape. La casa Slytherin recibía apoyo, cumplidos y entrenados por su propio jefe de casa. Algunos rumores decían que el profesor Snape enseñaba a su clase antes cómo preparar la poción del día. El favorito de Snape, el quejica Draco Malfoy, no encontraba mayor alegría que arrojar productos volátiles diversos a los calderos de sus rivales y enemigos, así como a sus compañeros de casa que se arriesgaban a hacer una poción mejor que él al final de la hora.
Los niños de la casa Gryffindor eran denigrados y recibieron calificaciones horribles, merecieran o no. A veces, era un milagro que no hubiera habido muertes, aunque Nigel Wolpert visitaba la enfermería todos los viernes. Por desgracia de la Casa de las Serpientes, pociones parecía ser la única área donde tenían la oportunidad de brillar. Si los cursos de transformaciones que compartían los Ravenclaw con ellos servían de indicio, los Sangre Pura estaban en el fondo del ranking cuando había que practicar magia real y complicada, y el profesor tenía un mínimo de imparcialidad. Para ser sincera consigo misma, Alexandra tenía que admitir que la materia de transformaciones era terriblemente difícil. Ninguna de las otras clases logró alcanzar tales niveles de desafío. La teoría ya era bastante difícil. Lanzar los hechizos era agotador en cuanto a concentración, imaginación y puro poder. Después de haber cambiado primero una cerilla por una aguja, tuvieron la tarea de volver a cambiarla. Para la cuarta semana de clase, tuvieron que transformar diferentes objetos pequeños hechos de madera en metal, y luego devolverlos a su forma original. Hasta ahora, solo Padma Patil, Morag McDougal, Hermione Granger y la propia Alexandra habían logrado superar todas las transformaciones demandadas. A diferencia de Historia o Defensa contra las Artes Oscuras, donde cada clase de la semana no traía ninguna ventaja tanto si escuchabas como si no, con la profesora McGonagall importaban los esfuerzos. Conseguir la transformación para la clase y devolver los ensayos a tiempo limitaba la cantidad de deberes y tareas que tenías que devolver en la siguiente lección. La gran mayoría de los Ravenclaw y los Hufflepuff, casas con inclinaciones académicas, lo manejaban más o menos bien. Los Slytherin y los Gryffindor no lo hicieron. Crabbe y Goyle aún no habían transfigurado su primer fósforo en una aguja. Bulstrode, Vicey, Nott y los gemelos Carrow seguían intentando transfigurar las agujas de forma permanente. Por triste que fuera, el único primer año de Slytherin al nivel de los Ravenclaw era Draco Malfoy. Lo que daba una idea muy triste de lo malo que era realmente el nivel de las serpientes. En cierto modo, lo mismo se repetía en herbología, aunque era más bien un dilema saber si eran los Slytherin los malos o el hecho de que los Sangre Pura realmente no les gustaba meter sus manos amables y nobles en el barro. Aún así, la atmósfera cálida y húmeda del invernadero era cada vez menos difícil de soportar, ya que las temperaturas en Escocia bajaban a un ritmo alarmante. Después de un mes estudiando hongos, ahora estudiaban los diferentes tipos de setas mágicas y las cultivaban. Algo que debería haber sido absolutamente inofensivo, si Gregory Goyle no hubiera demostrado su falta de inteligencia ayer al comer uno, que resultó ser el equivalente a un laxante mágico. Enviar a Crabbe con él a la enfermería había sido una de las cosas más divertidas que le habían pasado desde el 1 de septiembre. Hablando de las otras clases, Alexandra había decidido que realmente no disfrutaba la astronomía una vez pasado el momento de novedad. No solo alteraba su horario de sueño, sino que ver las mismas constelaciones, estrellas y planetas se volvía aburrido después de un rato, que para ella eran 2 o 3 sesiones. Para añadir a esta falta de interés, la astronomía rara vez era un factor importante en el uso de la magia. Había ciertos rituales, algunas pociones, algunos hechizos que necesitaban un conocimiento profundo de astronomía para funcionar. La mayoría fueron prohibidos por el ministerio por ser oscuros. No, la astronomía no era muy interesante. Una vez que saliera de Hogwarts, Alexandra podría comprar un telescopio en una tienda no mágica y observar las estrellas cuando quisiera. Realmente dudaba que hubiera más diferencia respecto a lo que se veía en el cielo. Encantamientos, en cambio, era su clase favorita. El profesor Flitwick, en su humilde opinión, era el mejor profesor de Hogwarts, ya que su pequeño director de casa lograba sin esfuerzo practicar mucha magia en sus lecciones y darles una comprensión clara de la teoría mágica detrás de cada encantamiento. Las 2 primeras semanas, Flitwick les enseñó lumos y sus variantes que permitían usar luz azul y luz verde, luego las lecciones les enseñaron encantamientos útiles para el uso diario. Encantamientos para afilar las plumas, preparar correctamente el pergamino, encantamientos para limpiar la ropa, el encantamiento de reparación reparo, para reparar objetos rotos y muchos otros consejos mágicos útiles.
El hecho de que los Ravenclaw estuvieran con los Gryffindor también garantizaba mucha diversión, con Seamus Finnegan creando una explosión la mitad de las veces que arrastraba la varita, Hermione Granger siempre parecía intentar saltar ante cada pregunta, Ronald Weasley sin prestar atención a la clase y a veces durmiendo durante el curso, Lavender Brown y las otras chicas de Gryffindor cotilleando en su rincón. Las clases particulares de duelo, siempre con el profesor Flitwick, se habían convertido en su momento en el que cada semana perdía la mayor parte de su confianza y certezas. Tras un mes y una semana de instrucción mágica, Alexandra ya conocía 4 hechizos de transformación, 9 encantamientos, 7 maleficios, 5 maleficios y 3 maldiciones. Hasta donde ella sabía, solo Neville Longbottom y Leo Black conocían más hechizos ofensivos mágicos entre los de primer curso que ella, un hecho del que estaba especialmente orgullosa. No hacía ninguna diferencia contra Flitwick. En 5 clases particulares, no había conseguido golpear ni una sola vez a su jefa de casa. Los pequeños maestros de encantamientos tampoco sudaron ni una sola vez, ni levantaron un escudo mágico, ni quitaron su sonrisa sonriente cuando se enfrentaron. De hecho, llamar a estos combates duelos era exagerar mucho, en opinión de Alexandra. Cada ronda consistía en medio minuto intentando lanzar una ráfaga de hechizos, esquivando, saltando, corriendo y haciendo todo lo posible por sobrevivir unos segundos ante las múltiples corrientes y oleadas de magia que venían hacia ella. Flitwick estaba simplemente en otro planeta comparado con Alexandra, moviéndose a una velocidad sobrehumana y conectando golpes con una precisión devastadora. Anoche, lanzó una ráfaga de viento para terminar la última ronda, enviándola como una muñeca en medio de un tornado sobre la habitación hasta que admitió la derrota. Todavía le dolía por eso en ese momento, 15 horas después del hecho. Por ahora, era sábado por la tarde, y como había terminado los deberes por la mañana, Alexandra se había ido a explorar el castillo. Había pasado un mes desde que Alexandra había entrado en Hogwarts, y estaba segura de que no había visto ni la mitad de las habitaciones, por no hablar de los secretos que el viejo castillo guardaba. Al avanzar por un pasillo abandonado, notó que todas las habitaciones de ese ala parecían estar deshabitadas. Dejando que la curiosidad se apoderara de ella, la heredera Potter abrió la última puerta antes de las escaleras. Por el ruido atroz que hizo la puerta al abrirla, concluyó que no se había usado en al menos una década. A juzgar por los mapas, las antiguas fotos de magos y las decoraciones polvorientas, la pieza había sido utilizada en algún momento de la historia de Hogwarts como base o cuartel general para algún tipo de club. Obviamente hace mucho tiempo, porque la enorme cantidad de polvo, las ventanas bloqueadas, los colores arruinados de una bandera de Slytherin dejaban dolorosamente claro que Alexandra era la primera visitante que esta habitación había tenido en mucho tiempo. Tras varios minutos de búsqueda, encontró una foto aún en buen estado comparada con las otras arruinadas en las paredes. En ella, unos 60 o 70 estudiantes sonreían bajo una gran pancarta que los proclamaba como el Club de Aventureros de Hogwarts de 1970. Era interesante notar que Hufflepuffs, Ravenclaw, Slytherins y Gryffindor aparecían en la foto, demostrando que las divisiones actuales entre las casas no habían sido tan graves cuando se tomó la foto. Hoy en día, Slytherin y Gryffindor posando para una foto era simplemente impensable. Además, todos estaban concentrados en el mismo año escolar, si la altura y el tamaño de los alumnos eran indicativos. Eso fue un hecho que le preocupaba a Alexandra. Nunca había oído hablar del Club de Aventureros, así que supuso que se había disuelto, pero su propia promoción en el banquete de selección de Hogwarts solo había recibido a 45 estudiantes. Contó el número de personas que aparecían en la foto tomada en 1970 y llegó a 58 estudiantes. No era muy probable que magos y brujas hubieran participado en el mismo club en algún momento, así que esta promoción probablemente era aún mayor. Saliendo de la habitación y cerrando la puerta tras de sí con un fuerte retumbo, observó el pasillo con una nueva expresión ahora. Al principio, creía que el castillo tenía alas vacías, porque era como el director y su personal lo querían. Como resultado, si contrataban a un nuevo profesor, el nuevo profesor podía quedarse con un ala entera para él, su aula y su despacho. La foto mostraba las cosas desde una perspectiva más siniestra.
Hogwarts parecía más vacío porque tenía menos estudiantes y, por tanto, menos necesidad de profesores y adultos para enseñarles. La única pregunta era dónde habían ido todos esos estudiantes. Incluso con su limitado conocimiento de historia mágica, Alexandra sentía que ya conocía la respuesta. Guerra. El único acontecimiento destacable que podría explicar entre 1970 y 1991 la desaparición de más de una cuarta parte de los niños matriculados en la mejor escuela mágica de las Islas Británicas fue la Guerra Civil Mágica que se libró entre 1977 y 1981. Aún así, no se había dado cuenta de que la guerra había sido tan mala. Todos los libros de historia de la biblioteca estaban tan ocupados proclamando la hazaña de Neville Longbottom y alabando a Albus Dumbledore y al ministerio que no había un relato real de los muertos y las bajas. Al menos no en Hogwarts. Pero si la mitad de la población estudiantil mágica realmente había abandonado Gran Bretaña de una forma u otra, eso no era bueno. Eso no fue nada bueno, Potter. Sus pensamientos brutalmente interrumpidos, Alexandra se giró y puso una mueca. Alex Sikes y dos alumnos de cuarto curso de Ravenclaw iban detrás de ella en el pasillo. Todos habían sacado sus varitas. Joder, ¿te acuerdas de mí, Potter? Gruñó Sikes. Su tono convenció a Alexandra de que no tenía sentido intentar apaciguar al mayor Ravenclaw. Su rostro era una imagen de odio. Notó varias cicatrices en él que antes no estaban. Como Madame Pomfrey era bastante eficiente curando este tipo de heridas, o bien se había marchado antes de que la enfermera pudiera curarle o ella no quería marcharse sin recordarle la batalla de la noche de selección. ¿Cómo podría olvidar al valiente y noble Alex Sikes? Respondió Alexandra con su mejor tono sarcástico, aprovechando para sacar la varita de la funda y adoptar una postura de combate. El hombre que cree que pelear contra un primer año con una probabilidad de 20 a 1 es válido. La cara de Sikes se sonrojó ante la insinuación de que no podía ganar a menos que las probabilidades estuvieran abrumadoramente a su favor. Sus dos seguidores detrás de él se inquietaron, el recuerdo de esa noche en particular no era un recuerdo agradable para ellos. «Voy a matarte, Potter», gritó Sikes con voz loca. Por tu culpa nunca seré prefecto y perdí todas las oportunidades de conseguir un buen trabajo cuando deje Hogwarts. Esto es culpa tuya. Bombarda máxima. Alexandra corrió hacia las escaleras cercanas justo a tiempo, cuando una enorme explosión sacudió la puerta y la pared donde había estado un momento antes. Cuando el humo se disipó, había un enorme agujero donde había estado la puerta. En ese momento se sentía enferma. Sikes realmente había querido asesinarla. Entonces se impuso el entrenamiento que le había enseñado el profesor Flitwick. Gritó un fumos para desaparecer entre el humo, y luego empezó a subir corriendo las escaleras de otro piso, dejando media docena de los básicos Trap Spellhinks al pie de las escaleras. Alexandra escuchó un tras ella. De un enfurecido Sikes y sonrió. Un enemigo enfadado no pensaba bien, un hecho que había aprendido bien con Dudley y su banda de brutos persiguiendo por Little Winging. Un grito de dolor le informó que una de sus trampas había capturado al menos a una víctima. Alexandra corrió al primer pasillo del quinto piso al alcance y se escondió tras una columna. ¿Y ahora quién es un cobarde, Potter?, gruñó Sikes, saliendo solo del humo. ¿No soy yo quien huye como un...? Alexandra no le dejó tiempo para terminar la frase. Sikes, en su precipitación, creyó que ella seguía en las escaleras, cuando en realidad estaba en el pasillo justo detrás de él. En el momento en que empezó a burlarse de ella, ella lanzó un Petrificus Totalus que le atravesó la cabeza. Sikes se desplomó de espaldas, inmovilizado en el acto. Los otros dos Ravenclaw, saliendo a su vez de las escaleras llenas de humo y viendo caer a su líder, comenzaron a llover destrucción en el pasillo, gritando una y otra vez el mismo encantamiento. «Bombarda. Bombarda. Bombarda». Alexandra rodó y corrió detrás de diferentes pilares, lanzando varios fumos para dificultar la visibilidad y la precisión de sus oponentes. Y luego, cuando los dos estudiantes mayores se detuvieron un momento para recuperar el aliento, ella contraatacó. Frente al poder de los hechizos que acababan de ser atacado, las dos maldiciones anudadoras de lengua que devolvía con precisión letal eran bastante poco impresionantes, pero cumplían su función.
Los dos chicos no podían hablar, así que aparentemente no podían hacer magia para contrarrestar su último ataque mágico. Estaban indefensos. Era hora de vengarse. Los siguientes 30 segundos fueron una pelea a un solo lado. Como sus dos oponentes de Ravenclaw acababan de intentar asesinarla, Alexandra no estaba de humor para la misericordia. Lanzó una buena docena de sus hechizos y maleficios más desagradables sobre sus dos objetivos, y cuando terminó, los dos jóvenes parecían extraños orcos con forúnculos, pústulas, tentáculos, mucosidad y diferentes colores pegados a sus pieles. Para rematar, Alexandra aplicó el mismo tratamiento al paralizado Psiques, y luego les aplicó de nuevo 3 Petrificus Totalus sobrepotenciados. Cansada, se tomó el tiempo para coger las varitas de Psiques y sus amigos, y luego salió del cruce entre el pasillo y las escaleras, que parecía un campo de batalla. Aunque había planeado ir a ver a Flitwick para contarle el incidente, Alexandra estaba agotada y solo logró llegar a la sala común de Ravenclaw antes de caer en la cama, mental y físicamente agotada. 6 de octubre de 1991, Hogwarts, Inglaterra. Cuando se despertó el domingo por la mañana, Alexandra se sorprendió mucho al ver que el asesinato sobre ella había pasado completamente desapercibido para el resto de Hogwarts. No es que se engañara a sí misma, creyendo que era una de las alumnas, que el personal del colegio lloraría si los profesores y los niños se enteraban de su muerte, pero los ataques a los alumnos solían ser notorios incluso en los peores momentos, y sí que si los otros chicos ingresados en la enfermería deberían haber salido en las noticias. Pero al llegar a los pasillos frecuentados, los estudiantes susurrando en voz baja los nombres Malfoy, Longbottom, Weasley y Black, se dio cuenta de que la razón por la que Psiques y su pequeño plan para asesinarla no habían pasado por alto era porque el director y su personal tenían peces más grandes que atrapar. Justo antes de pasar por las puertas dobles del gran comedor, una mirada a los relojes de arena mostró un contraste sorprendente con el conteo anterior del día anterior, cuando había muchas esmeraldas en el reloj de arena de Slytherin y algunos rubíes en el de Gryffindor. Ahora los dos relojes de arena solo tenían piedras negras de carbón, proclamando a toda la población de Hogwarts que los leones y las serpientes habían caído en negativo por segunda vez en el año. O la tercera. O la cuarta. Bueno, habían vuelto a poner los puntos negativos. Ravenclaw estaba ahora firmemente instalada en primer lugar, con Hufflepuff en un distante segundo lugar. El recuento de puntos fue el siguiente. Ravenclaw, 246 puntos. Hufflepuff, 214 puntos. Slytherin, menos 50 puntos. Gryffindor, menos 120 puntos. Los Slytherin y los Gryffindor habían perdido casi 150 puntos cada uno en un solo día sin clases. ¿Qué clase de estupidez habían hecho Longbottom y Malfoy esta vez? Acomodándose en su lugar favorito de la mesa de Ravenclaw, Alexandra comenzó a comer, escuchando discretamente a Hufflepuff relatando la última hazaña del niño que vivió. A diferencia del asunto de la escoba y el collar en la primera lección de vuelo, este nuevo capítulo en la lucha entre casas era mucho más claro en sus informes. Había sido otro intento bastante sencillo iniciado por Draco Malfoy para vengarse de Neville Longbottom. Como el líder de los Gryffindor de primer año recibió una escoba nueva u otra cosa de su abuela, el líder de los Slytherin de primer año retó a Longbottom a un duelo de honor. El lugar del duelo: un pasillo en la tercera planta. Concretamente, el pasillo donde su querido director había prometido a los estudiantes una muerte muy dolorosa a quienes se atrevieran a entrar la primera noche de colegio. Longbottom, Black y Weasley habían ido hasta allí, listos para humillar de nuevo a los Slytherin, solo para ser recibidos por el profesor Snape y el conserje Filch, que le quitó 150 puntos a Gryffindor por estar fuera de límites y un mes de castigos. Draco Malfoy nunca tuvo intención de ir a este duelo de honor. No evitó la pérdida de 150 puntos que la profesora McGonagall le quitó a Slytherin por la broma de Malfoy. Cuando Alexandra dirigió la mirada hacia la mesa de Slytherin, notó que Malfoy había perdido bastante reputación el último día, viendo la cara de disgusto de algunos jóvenes de sexto y séptimo curso. La lección de Flitwick en su clase particular había sido acertada.
Los duelos de honor, aunque absolutamente ilegales a ojos del ministerio, eran asuntos bastante mortales y serios, donde la reputación de cada mago que participaba estaba profundamente involucrada. Draco Malfoy simplemente había tirado esta costumbre como si fuera basura por una ventaja temporal. Sus amenazas de cuando mi padre se entere de esto, mi padre está en la junta de gobernadores, ya verás, y las acusaciones que les acompañaban, todo esto es culpa de Longbottom, traidores de sangre, todos ellos, ya no mejoraba su reputación y, salvo Crabble y Goyle, todos los Slytherin intentaban ignorar a Malfoy esa mañana, salvo Pansy Parkinson y 2 Slytherins completamente serviles a la familia Malfoy. Potter. El grito fue tan fuerte que todas las conversaciones entre los estudiantes se detuvieron inmediatamente para ver quién tenía la mala educación de intervenir así en el desayuno. No tuvieron que esperar mucho. Alex Sikes y sus 2 amigos entraron en el salón, entre las risas y los aplausos de los estudiantes. Aparentemente, los 3 no habían estado en la enfermería entre el momento de su derrota y ahora. De hecho, los 3 Ravenclaw de 4º año tenían la apariencia que ella les había dejado tras lanzarles su torrente de maleficios. Ante decenas de estudiantes, a plena luz, parecían absolutamente horribles. «Devuélveme mi varita, Potter», gritó Sikes, que sonaba aún más loco que ayer, si eso era posible. No pudo evitar suspirar. «¿Por qué debería?», preguntó educadamente. «Intentaste asesinarme el día antes de Sikes. ¿Por qué te daría tu varita si los 2 sabemos que en cuanto la recuperes intentarás asesinarme otra vez?» El silencio en el gran comedor era absoluto, con solo unos pocos murmullos de algunos estudiantes. «Maldito pequeño», gruñó Sikes. «Yo lo haré», las palabras evidentemente le fallaban. «Señorita Potter, estoy seguro de que todo esto es un malentendido entre usted y el señor Sikes», interrumpió la voz suave, razonable y venerable del director Dumbledore. El hombre, vestido con llamativas túnicas violetas y doradas brillantes, mostraba al mundo la imagen misma de un mago noble al estilo Gandalf, con el pelo plateado, la barba y el sombrero puntiagudo. «Si devuelve su varita al señor Sikes y sus amigos, estoy seguro de que todos serán perdonados». Por primera vez, Alexandra observó al hombre con abierta incredulidad. Seguramente el director de un colegio tan prestigioso como Hogwarts no podía ser tan delirante, ¿verdad? Pero al ver cómo el hombre sonreía amablemente, se dio cuenta de que realmente lo decía en serio. Eso dejaba solo 2 opciones. O el hombre estaba realmente senil o simplemente no le importaba la verdad. En todos los casos, no tenía lugar para ser director en un colegio de niños. Se levantó de su silla y caminó hacia la mesa de los profesores. La sonrisa del director se hizo aún más grande, hasta que llegó al profesor Flitwick. «Señorita Potter, ¿qué estás haciendo?», le preguntó la voz de Albus Dumbledore. Retiró las 3 varitas que había tomado a sus oponentes y se las entregó a su jefe de casa. El silencio era total en el pasillo. No hubo conversación, ni susurros ni de los estudiantes ni de los profesores. «Sikes intentó asesinarme con un profesor bombarda máxima», le dijo a Flitwick, ignorando al director. Vio que la pequeña profesora palideció ante eso. Se escucharon varios jadeos entre los chicos y chicas reunidos. Los demás usaron muchas bombardas y otros hechizos potencialmente letales. La heredera Potter continuó. «Todos estaban preparados para asesinarme». Sikes lo gritó alto y claro. «Puedes comprobar la varita con Priori Incantato, si quieres». Su jefe de casa simplemente asintió y, por la mirada asesina que lanzó a Sikes y sus cómplices, tenía una buena idea de lo que habían intentado y fallado en intentar, al contrario de Dumbledore. Dándose la vuelta, Alexandra salió del salón en el mismo silencio de la muerte. Silencio que fue roto por Sikes, que gritó: «Esto no ha terminado, Potter». Alexandra le miró, y una rápida mirada a sus ojos y a su rostro solo vio ira, odio y puro odio. Fuera cual fuera el dolor que tenía con Alexandra y la casa Potter antes de que ella llegara al colegio, su búsqueda de venganza ya superaba los límites de la cordura. Sikes no dejó de intentar matarla hasta que estuvo muerta y enterrada. No se le podía razonar. Se fue a la biblioteca, esperando contra toda esperanza que el profesor Flitwick lograra convencer al director de expulsar a los 3 adolescentes de Hogwarts o al menos a Alex Sikes.
Si no, tenía la triste certeza de que al menos un Ravenclaw iba a perecer antes de que acabara el año. Y si alguien tenía que morir, Alexandra tenía la intención firme de no ser ella quien abandonara este mundo. 8 de octubre de 1991, Hogwarts, Escocia. Ya era mucho después del toque de queda cuando las dos figuras, envueltas en túnicas oscuras, se encontraron en una sección abandonada del cuarto piso. Y bien, he conseguido un troll para la distracción, dijo una voz fría y siniestra, que no tenía nada agradable. ¿Has conseguido desactivar las protecciones del pasillo? Esta piedra rompedora de protecciones hará el trabajo, respondió la segunda figura, entregando una caja sin importancia a su interlocutor. Excelente. Ahora solo nos queda decidir el momento de atacar. Y a Joen. Todos los estudiantes están reunidos en el mismo lugar, será fácil hacer entrar en pánico al amante de los muggles y a sus seguidores. De acuerdo. A Joen, entonces.